vamos a retomar el curso y hoy quería tratar algunas cuestiones como, por favor, como de costumbre no me dará tiempo a terminar todo lo que tenía preparado para hoy, pero bueno, lo vamos a ver la semana que viene, no, en 2 semanas sin problemas. Quería apuntar un par de cositas, por favor. Me comentan algunos de vuestros compañeros que han recibido un correo de Eucopol. Bien, a ver, ha habido una pequeña equivocación. Puede haber algún caso concreto en el cual os hayamos metido, como a la compañera, en un grupo en el que no estabais. Ese correo era para los estudiantes en línea. Los estudiantes en línea que tienen que hacer un ensayo de 5 páginas sobre todo el curso para que le podamos validar y darles el certificado, o para aquellos de vosotros que venís solamente a algunos bloques. Entonces simplemente se les recordaba que tienen que entregar el ensayo de los bloques anteriores, ya sea bloque 1, 2 o 3. Si no lo han entregado todavía, lo tienen que entregar como máximo la fecha del 9 de mayo, que os va a llegar otro mail, que eso todavía no estaba escrito, 9 de mayo, para que nosotros podamos ver los que habéis hecho, si lo habéis hecho, si habéis venido a las clases, y os podamos expedir el certificado que os damos en la conferencia final del día 16, ¿vale? Los que habéis venido a todo el curso y presencial, no tenéis que hacer nada más que venir al 75% de las clases, que eso ya lo estáis controlando vosotros, y haber hecho la presentación que teníais que haber hecho en su momento, y en su caso darnos los datos que se os pedían de las fichas y ya está, pero no tenéis que hacer ningún ensayo ni nada más, ¿vale? Disculpadnos si el problema aquí está en que para tratar de resolver los requisitos que nos pone la Unión Europea de una parte y esta universidad de otra, tenemos que hacer un montón de opciones. Tenemos el presencial, el online, y luego tenemos el de por bloquecitos o el general. Entonces, claro, al final son muchas posibilidades, y también nosotros llega un momento en que con algunos de vosotros nos confundimos. O sea, si os hemos enviado un mail que no era, disculpadnos, ¿vale? No cambia nada de lo que se ha hablado a lo largo del curso. O sea, los pactos son para no romperlos, y por lo tanto, si se os prometió algo, no se os está cambiando nada ahora mismo. Simplemente disculpadnos si hay algo que haya llegado mal, o haya llegado un correo a alguien que no le tenía que haber llegado, ¿vale? Pero no cambia absolutamente nada de lo que habíamos visto. Por lo tanto, sobre todo a los estudiantes que nos están viendo en línea, simplemente recordarles que tienen que hacer un ensayo de 5 páginas y que lo tienen que hacer llegar a la dirección de Eucopol hasta el 9 de mayo, hasta el Día de Europa, ¿vale? Los que habéis hecho algún bloque, como los del bloque 4 que estáis aquí, o los que hicieron algún bloque 1, 2 o 3, y que ya no están más con nosotros, no creo que me vayan a escuchar, pero bueno, en ese caso también tienen que hacer un ensayo, aunque solo de 3 páginas, y lo tienen que enviar también hasta el 9 de mayo. A los que estáis presenciales de todo el curso, no tenéis que hacer nada más que la presentación que ya hemos estipulado, enviarnos en su caso los datos de los que hablamos y haber asistido al 75% de las clases como hablamos, ¿vale? ¿Está todo claro? ¿Vale? Disculpadnos si ha habido algún correo que no se haya comprendido. Pasáis por allí el micrófono atrás, que el compañero tiene una preguntita. No, si yo sí, el problema es que te escuchen los que están en casa. Perdónanos. Una pulsación larga de 2 segundos. Nada, que si lo del día 16 de mayo hay que ir sí o sí, ¿no? Para recibir el certificado sí o sí. Sí, vale, pues. Vale. Claro, es que el correo que acaban de enviar dice que si no podemos asistir el 16, podemos entregar el ensayo de 3 páginas hasta el día 16 y se nos entregará el certificado online. Sí, lo que pasa es que esto es... A ver, gracias. Pone eso, pero ese correo es para los que están... está orientado, disculpadnos, está orientado para los que están en línea, ¿vale? Entonces, los que están en línea muchas veces no están viviendo en Madrid. Entonces, lo más normal es que no vengan a esa sesión. Por lo tanto, para ellos, lo que se les dice, porque eso sí ha pasado otros años, que alguna vez no han... viven en cualquier lugar, en Murcia, en Valencia, en Canarias, donde sea, pero les apetece venir a Madrid de fin de semana, aprovecha, vienen el jueves, le dan su título y luego están de fiesta el fin de semana. Entonces, a esos se les dice, si queréis el certificado presencial y no que os lo enviemos, que os lo enviamos en PDF, por favor, hacéndolo saber porque tenemos que imprimirlo.
Pero eso es para los que están en línea. Los que estáis presenciales, ya sea en todo el curso o solamente por módulos, os lo vamos a dar presencial allí, ¿vale? Disculpadnos si, como estaba orientado a otros, no se ha entendido, ¿vale? Pero para recibir el certificado, salvo que seáis en línea, tenéis que venir el día 16 a que os lo demos, ¿vale? Venga, esa era la cuestión. Más cuestiones. Nos tenemos que disculpar con José porque vuestro Kahoot tan maravilloso que habéis hecho tiene un... Sabéis que y no es culpa vuestra, es culpa de que el streaming llega con un poco de retraso. Eso os pasa cuando os veis los partidos de fútbol un poco piratillas y que os cantan el gol antes de tiempo, pues aquí pasa igual. Pues el pobre José no ha podido dar, como teníais un tiempo muy limitado, no ha podido dar y por lo tanto no ha podido hacer la práctica, solo habéis podido hacer los que estabais aquí. Bueno, lo sentimos mucho, José, en ese sentido y vamos a ver si para otra vez lo podemos hacer. Nos hace aquí Pilar, que es la que me está ayudando, que es ella fue alumna vuestra y ahora mismo tiene una beca con nosotros y me está ayudando a hacer todas estas cuestiones de los correos, etcétera, etcétera. Creo que ha sido ella, porque yo no he sido. Lo que ha hecho ha sido publicar aquí en un tuit en el cual hace mención al estudio que vosotros habéis utilizado, ¿no? Que es este estudio de la Universidad de Loughborough, donde estuvisteis aquí. Nos tenemos a nuestros Erasmus de Loughborough, al Centro de Investigación en Comunicación y Cultura de Loughborough, y este es el estudio del cual vosotros habéis sacado la información, ¿verdad? Bueno, pues en nuestro hilo de Twitter tenéis aquí el estudio si queréis darle un vistazo, porque podría ser interesante también, ¿vale? Lo tenéis ahí en el hilo de Twitter, esto lo podéis sacar de aquí, lo he sacado aquí de Twitter y lo acabamos de publicar. ¿Vale? Bien, pues vamos a continuar, y yo quería continuar también en una parte bastante práctica, en la cual quería que terminemos ya con nuestro análisis de la campaña del Brexit. Y en ese sentido, y para continuar con la campaña del Brexit, yo lo que quería de lo que queríamos hablar es sobre por favor, ¿vale? Venga, ya estamos. En la campaña del Brexit yo quería contrastar las dos versiones, ¿no? El Leave y el Remain, que en este caso se llamaron Stronger In, es decir, más fuertes dentro, y vote para irse, ¿no? Vote Leave. ¿Y cuál fue el contexto de esta situación? Lo hemos descrito bastante bien, o lo habéis descrito vosotros, ¿no? ¿Cuál era el contexto del Reino Unido votando para la posible salida? ¿Cuál es su historia en el marco de la Unión Europea? ¿Cuándo entran? ¿Cómo entran? ¿De qué manera? Etcétera, etcétera. Y cómo ha habido una especie de caldo, no sé si anti-europeo, pero por lo menos euroescéptico, por lo menos, durante muchos años, que evidentemente ha alimentado por una serie de diarios sensacionalistas, una serie de políticos sin muchos escrúpulos, y por la propia... no diría falta de educación, pero sí el propio desconocimiento de la propia población británica, llevó a la celebración de un referéndum y a la aceptación de una salida que ahora, para bien o para mal, pues tiene bastante difícil vuelta atrás, ¿no? De hecho, estos días están tratando de darle las vueltas a ver cómo resuelven el tema, y prácticamente lo que no se plantean es que en aquel momento votaron como votaron y por qué votaron, y que si ahora tuviesen que votar, pues no sabemos qué saldría. A lo mejor volvería a salir lo mismo, ¿no? Entonces, simplemente tenemos que tener en cuenta que lo que tenía que haber sido una campaña basada en la comunicación política, basada en la exhibición de una serie de planes para cómo quedarse dentro de la Unión, o cuál iba a ser la situación real de salida, no tuvo nada que ver con esto. Es decir, no fue una campaña sobre contenidos, sino que fue una campaña política en base a mentiras, a retórica, a drama. Incluso yo no sé si os acordáis de quién era Jo Cox. ¿Qué pasó con Jo Cox? Era una diputada, si mal no recuerdo, laborista, ¿no? No era laborista, si lo podemos ver, que los días previos, creo que fue 3-4 días laborista, ¿no? 3 o 4 días antes de la celebración del Brexit. Una semana antes. Disculpadme, que a veces la memoria trata de... fue asesinada por un chalado, ¿dónde fue esto? No fue en Londres, ¿no? Sí, fue en Londres. Bueno. En el Reino Unido fue tal...
en Leeds. Fue en Leeds, que es una ciudad industrial en el centro de Inglaterra, y fue, bueno, ella era una cara defensora, si lo queremos ver, del mejor quedarse, y fue asesinada en aquellos días. Lo cual, bueno, aquí si alguien asesina antes de las próximas elecciones a un parlamentario, ni siquiera a un primer espada, sino a un parlamentario, nos parecería una locura, ¿no? Pues allí sucedió. Entonces, lo que habría que pasar a analizar es cómo la campaña del Leave consiguió de alguna manera involucrar y motivar precisamente a esos públicos, a los públicos que votaron, y vimos la diferencia de voto por parte de vuestros compañeros. ¿Cómo es posible que esta campaña del Leave consiga involucrar a todos estos británicos que optaron por la salida en base al poder de las narrativas, ¿no? Evidentemente aquí podemos discutir, pero era más sencilla. En un principio, si yo os digo, ¿qué campaña política de comunicación querríais hacer? ¿La del Leave o la del Remain? ¿Cuál es más fácil de hacer? La del Leave es más fácil. A ver, hay dos opciones: quedarnos en un status quo, que llevamos mucho tiempo protestando que no es bueno, o una cosa nueva. O sea, ¿por qué los partidos populistas y por qué las nuevas opciones pueden obtener un gran puñado de votos, sobre todo a los comienzos? Porque en situaciones complicadas, en situaciones duras, en situaciones donde hay altas tasas de desempleo, donde una parte de nuestra familia está desempleada, etcétera, etcétera, decimos, a ver, el independentismo, el separatismo en muchos países. ¿Por qué puedo querer yo, si a mí me va mal, si yo estoy en un pueblo en la provincia de Girona y a mí me va mal porque no tengo trabajo y mi familia lo está pasando mal, y me cuentan que puedo tener, igual que la salida de la Unión Europea, la salida de España? Y oye, pues si dentro de España me va mal, a lo mejor fuera de España me va mejor. Es legítimo, ¿no? Para las aspiraciones personales de una persona pensar que en otro status quo diferente al actual me podría ir mejor que en el actual, porque si en el actual me va mal, no tengo nada que perder. ¿Por qué vienen los inmigrantes tratan de cruzar el estrecho en condiciones deplorables, arriesgando su vida? Porque tienen muy poco aparte de su vida, tienen muy poco que arriesgar, no tienen casi nada, ¿no? Pues es este tipo de situaciones las que pueden dar lugar a la facilidad de estas narrativas. Es decir, a quien le va mal, pues bueno, vamos a buscar por otra cosa que a lo mejor me va mejor, ¿no? Es como aspiración personal a un progreso es bastante legítimo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hacer una campaña en base a cambiar, a variar de una forma drástica y sustancial el status quo, una campaña de comunicación es más fácil que hacer una campaña de comunicación para permanecer, ¿no? Porque tienes menos que contar. ¿Qué vas a decir? Si llevas 30 años perteneciendo, ¿cómo vendes esa campaña? Que a partir de ahora Europa te va a mirar con mejores ojos y que te va a poner el lacito británico por todas partes en Bruselas. O sea, que realmente en cuestión de comunicación era más complicada la campaña del Remain que la del Leave, aunque estoy descubriendo un poco lo que tenéis que responder vosotros después, pero bueno. Bien, con respecto a la campaña del Leave, evidentemente ellos en donde se enfocaron fueron en los sentimientos de orgullo patrio, de orgullo nacional, y en la presentación de una serie de narrativas históricas acerca de, si no la vuelta al gran imperio británico del siglo XVIII, pero ellos se refirieron a la renacionalización de toda una serie de competencias para defender mejor lo suyo de lo que estaba haciendo en ese caso hasta la fecha la Unión Europea. Por lo tanto, para algunos, o lo que trató de explicar la campaña del Leave, era que votar por irse de la Unión Europea suponía volver a ser libres y volver a ser grandes otra vez. Esto tiene mucho que ver con las campañas de Trump, ¿no? Esto es lo de la America First casi otra vez, ¿no? Es decir, digamos, trataban de apelar a este tipo de sentimientos. Nos puede parecer desde fuera más o menos creíbles y más o menos tal, pero bueno, era donde se fundamentaron, y al final lo que es indudable es que el número de votos tuvieron éxito. Eso es indudable. Y evidentemente, aparte, la mayor parte de la campaña se basó en desinformación y en propaganda. Es decir, sabéis que las noticias falsas o la desinformación tienen que ver con tratar de obtener unos réditos, ya sean económicos o políticos, en base a una información que, si no es falsa totalmente, sí está presentada de una manera que está sacada fuera de contexto y que por lo tanto supone una falsedad.
En ese sentido, habían o existían una serie de falsedades, una serie de noticias falsas muy repetidas que tenían que ver con la cuestión económica, con la entrada de Turquía en la Unión, etcétera, etcétera. Vosotros, incluso en ese cuestionario que habéis realizado, habéis detectado muchas de ellas, ¿no? Algunas de ellas las tenía yo aquí preparadas, lo de los plátanos curvos también me lo habéis sacado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue o cómo trató la campaña, por el otro lado, la campaña del Remain, de involucrar a sus propios públicos? Bueno, pues digamos que la campaña del Remain intentó involucrar a sus propios públicos esencialmente en base a la cuestión del peligro, ¿no? Atención, que os va a ir muy mal si os vais de la Unión Europea. Irse de la Unión Europea lo que va a hacer va a ser amenazar a nuestra seguridad nacional y nuestra seguridad económica. Esto además lo decía Cameron, que defendió todo lo contrario durante 3 años. Luego en 3 semanas quiso defender lo contrario después de haber alcanzado un mejor acuerdo con la Unión. Por lo tanto, evidentemente, digamos que ellos apelaban a cuestiones menos que lleguen. Es verdad que iban al bolsillo, ¿no? Porque apelaban a cuestiones económicas, también seguridad nacional, etcétera, pero no eran cuestiones tan evidentes, si lo queremos ver así. Incluso algunos académicos desde el propio Reino Unido, ellos alentaron de que había ciertos logros que se habían obtenido a raíz de la pertenencia a la Unión Europea que podían perderse en el caso de que el Reino Unido fuese por su parte. En el caso, por ejemplo, la política medioambiental que habían seguido con la Unión Europea, había una serie de riesgos medioambientales que se estaban poniendo en peligro en el caso de la salida. Y sí que tenemos que tener en cuenta que todos estos argumentos, bueno, pues no eran o no fueron, o eso quiero que lo digáis vosotros, si eran del mismo peso, ¿no?, que los argumentos del Leave, pero lo que sí es cierto es que no conformaban unas narrativas que apelasen mucho al sentimiento de los ciudadanos británicos. Mi pregunta aquí sería, bueno, a todas estas, esto es lo que hacía la campaña del Remain dentro del Reino Unido, pero mi pregunta es, ¿qué estaba haciendo aquí la Unión Europea a estas alturas? ¿Qué hizo la Unión Europea para explicarle a la ciudadanía británica lo de siempre? ¿Cuáles eran los impactos sobre sus vidas del proyecto europeo? ¿En qué estaba la Unión Europea? ¿Cuál fue el papel, que a mí me parece esencial, o que debía haber sido esencial, de la Oficina de Representación en el Reino Unido de la Comisión y del Parlamento Europeo, ¿no? Es decir, ¿qué estaban haciendo aquí? ¿O qué fue lo que no hicieron? ¿O qué fue lo que hicieron mal? Porque evidentemente el resultado fue el que fue y muy bien no lo tuvieron que hacer, en cualquier caso. Esto también lo habéis apuntado anteriormente. ¿Qué fue lo que pasó, la muerte por éxito, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó posteriormente al referéndum? Bueno, pues lo que pasó, pues que teníamos a Johnson, a Farage y a otros que realmente no sabían qué hacer o qué decir sobre asuntos capitales que habían tenido que ver con el referéndum. El tema de la inmigración. Ahora mismo te paso la palabra, César. El tema del sistema de salud, el preciado sistema de salud público británico, la cuestión de Escocia, la cuestión de Irlanda, estamos todavía con la salvaguarda irlandesa, etcétera, etcétera. La cuestión de Gibraltar, desde la perspectiva española, la cuestión de Gibraltar, esa era una cuestión que evidentemente a los que votaban el Brexit eso no le había interesado jamás. Otra pregunta sería cuáles fueron las consecuencias inmediatas del resultado del referéndum. Es decir, cuáles van a ser o cuáles podrían llegar a ser, que eso no se pensó nunca tampoco, las consecuencias para los millones o para todos los británicos viviendo en territorio continental, o al revés, para los europeos viviendo en el Reino Unido, que estas son algunas de las cuestiones más trascendentales que pudieran tener lugar ahora. Yo tengo una compañera vuestra que está haciendo ahora su trabajo final de grado precisamente sobre las consecuencias del Brexit en cuanto a los derechos sociales, tanto de los británicos aquí vosotros sabéis que tenemos una gran cantidad de británicos, no solamente los que vienen de fiesta a Mallorca o a otros lugares o a la Costa del Sol, sino a lo que se llaman el turismo pendular, es decir, aquel que viene
un número de meses determinado a lo largo del año a nuestras costas, que aprovecha sobre todo los inviernos más duros en el norte de Europa y viven un número de meses en España y otro número de meses en sus países de origen, o incluso los que ya viven aquí directamente todo el año debido al clima, etcétera, etcétera, ¿no? Y ella está haciendo un trabajo, precisamente un TFG, sobre esta situación, ¿no? O sobre aquellos ciudadanos británicos que rápidamente han empezado a buscar a familiares de origen irlandés para poder obtener una nacionalidad irlandesa, precisamente para evitarse todo este tipo de cuestiones. Es muy interesante que hasta hace bien poco, ahora ya no es la posición de la Comisión Europea, pero hasta hace bien poco la posición de la Comisión Europea era decirle, porque hay unas posiciones muy golosas, que yo os diría, ¿qué es lo que va a pasar con las posiciones de funcionario a la Unión Europea trabajando en Bruselas de los nacionales británicos? ¿Qué pasa con esas posiciones? Yo no lo tengo tan claro como tú dices, César, pues que se vuelvan para casa, ¿no? Que así tenemos sitio para César, para que se vaya a Bruselas allí a ser funcionario de la Comisión y a ganarse unos buenos eurillos. Yo no tengo tan claro, porque hay funcionarios de la Unión Europea que no pertenecen a los Estados miembros. Existen funcionarios de la Unión Europea pertenecientes a terceros estados. En este caso yo entiendo que aunque hubiese un Brexit duro, sería un tercer estado, igual que puede haber un funcionario de la Unión Europea con nacionalidad canadiense, por ejemplo, pues podría haberlo otro con nacionalidad británica, ¿no? Yo esto no le vería ningún problema, pero sí que es verdad que como tienen muy buenos sueldos, y claro, sobre todo como ellos votaron que no en el Brexit porque no tenía ningún interés, pues uno de sus primeros problemas fue, oye, ¿y qué va a pasar con nosotros? A eso la Comisión Europea les dijo, bueno, no os preocupéis por ahora, por el momento no os preocupéis, yo creo que no les va a pasar nada, pero bueno, tenemos que tener en cuenta estas cuestiones. También se planteaba aquí la cuestión del regret, la cuestión del arrepentimiento, y si puede existir lo que se acuñó en alguna época. Incluso a mí, si veis ese link, tuve que ir a hablar en televisión sobre la posibilidad de un regrexit. Es decir, si es posible volver atrás con respecto al proceso del Brexit o no. Parece que últimamente el Parlamento británico lleva diciendo las últimas semanas varias veces que eso es inviable, pero bueno, todo pudiera llegar a ser. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, me habías pedido la palabra, César. Sí, yo lo único que quería preguntarte era, muy brevemente, el tema de la muerte por éxito de UKIP o de Boris Johnson. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, tú sabes mucho más de este tema que yo, y te quería preguntar ¿por qué piensas que ha sido una muerte por éxito y no que les han dejado de votar? Porque al día siguiente de salir el Brexit dijo que no, que el dinero para el servicio de sanidad pues no iba a poder ser. Y lo dijo pues justo el día después, y luego dimitió, y yo creo que fue más por mentir, que no se les ha vuelto a votar y no se les ha vuelto a dar representación, que por haber logrado su objetivo. Quería saber. A ver, yo ahí no sé más que nadie, además me pueden bailar las referencias históricas, pero más que yo, sí. Pero no, a ver, mi idea fue que digamos que eso suele suceder en algunos movimientos sociales cuando obtienen aquello que anhelan, ¿no? Por ejemplo, yo tuve que hacer una tesis doctoral sobre los movimientos regionales, ¿no? Y uno de los grandes anhelos de los movimientos regionales era la configuración de un órgano que les diera cobertura, que fue el Comité de las Regiones. Una vez conseguido esto, digamos que la propia existencia de esos movimientos sociales ya perdía su esencia, ¿no? Porque habían conseguido aquello para lo que habían nacido. Entonces, ¿qué seguimos haciendo si ya tenemos aquello para lo que hemos nacido, ¿no? Eso es a lo que me refiero a las muertes por éxito, ¿no? Es decir, tenemos un grupo de populistas británicos que yo no sé si lo querían o no, pero ellos decían que lo querían y que trabajaron por obtener un resultado que al final obtuvieron, que nos puede parecer muy mal, pero que lo obtuvieron. Entonces, en ese sentido, ya no tenían mucho más que ofrecer. ¿Qué vas a votar ya, Farage? Si lo único que te ofrecía era salir y ya lo ha conseguido, ¿vale? Yo no sé qué fue antes, si el huevo o la gallina. Es decir, si ellos si dimitieron y se retiraron antes de que les votaran o después. Yo tenía entendido que había sido antes, pero bueno, tampoco viene a ser tampoco relevante en ese sentido. Digamos que su opción política era salirse.
y una vez que lo han conseguido, ya qué más van a vender a la ciudadanía. La muerte por éxito es eso, es que una vez que has obtenido tus objetivos, ¿qué haces, no? En ese sentido. Es ahí, desde esa perspectiva, desde la que yo lo planteaba, no otra cuestión. Es evidente, y lo apunto aquí, o lo apuntaba aquí, que bueno, el problema era el día después. Es que habían mentido tanto que el día después, ¿ahora qué? Ahora, ¿cómo les dices tú que, bueno, es que prácticamente les prometieron que abrían el grifo y que iban a salir chorros de oro? Y claro, es que al día siguiente eso se ve que eso no es verdad. Y bueno, muchos ya lo habían visto antes, pero otros pocos no lo habían visto, ¿no? Entonces, bueno, ahí qué pasa ahora con la inmigración, qué pasa ahora con el sistema de salud, qué pasa con la cuestión irlandesa, etcétera, etcétera. Y esto, claro, eran cosas que ellos no podían resolver. Yo quería comentaros porque, claro, todo esto está muy bien y vamos a hacer una práctica sobre las campañas del Remain y del Leave, pero a mí lo que me interesaba era qué hizo la Unión Europea y no debía haber hecho, o qué no hizo y debía haber hecho para evitar esto, porque está muy bien echarle la culpa a los populistas. Y evidentemente, quien cuenta mentiras es un desleal. Bueno, esta fue un poco vuestra presentación el otro día y es un sinvergüenza, todo lo que tú quieras. Pero a mí lo que me importa más, cuando las cosas no salen, yo lo que me pregunto es qué podía haber hecho yo por hacer mejor mi trabajo, ¿no? Cuando doy una clase, pienso que tenía que haber hecho mejor habiendo dado la clase, cómo la podía haber preparado mejor. Y si soy Europa o si me creo parte de Europa, tengo que pensar qué se podía haber hecho mejor en materia de comunicación para evitar el resultado que al final fue. Y bueno, esto no solamente me lo pregunto yo, esto también se lo han preguntado otras personas. Y se lo ha preguntado, por ejemplo, Paul de Groof, que es profesor de la London School of Economics en Reino Unido. Y claro, lo que viene a decir es que sí es verdad que hay muchos culpables, pero esas culpas son compartidas. Y esas culpas son compartidas y la Unión Europea también tiene que pensar que es culpable de que no tiene una imagen excesivamente buena. O que, acordaos de lo que os contaba el profesor Bouza, de ese consenso permisivo hasta una imagen relativamente negativa, incluso no muy positiva, sino negativa. También la inacción de la Unión Europea para dar sustento a los llamados perdedores de la globalización. En este sentido, bueno, tenemos, esto lo explicó ya un poco el profesor Bouza en el caso del TTIP. Hay toda una serie, el enfoque actual, hay gente que dice, mire, yo soy eurófilo, pero no estoy de acuerdo con esta Europa que tenemos. A mí me parece que esta Europa es muy neoliberal, está demasiado enfocada al comercio, no tiene como prioridad, pues lo que hablábamos anteriormente, las cuestiones simbólicas, la identidad europea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente hay una serie de personas, en el Reino Unido, pero también fuera, a las cuales la globalización, y teniendo en cuenta que la Unión Europea es parte de la globalización, con la globalización no les ha ido bien. Es decir, que tienen situaciones precarias, que tienen situaciones familiares duras, en las cuales no tienen sustento social, apenas existe ya en muchos países estado del bienestar, etcétera, etcétera. Es decir, no se sienten apoyados. Y en este sentido, estos perdedores de la globalización, en este caso nos enfocamos a los británicos, no voy a decir que sea aceptable, pero sí es lógico pensar, como decía antes, que ellos entiendan que con este status quo no le va bien y que tal vez con otro status quo le podría ir mejor. Y eso es lo que la Unión Europea tal vez no haya sido capaz de alimentar a aquellos denominados perdedores de la globalización, ¿no? A aquellos que no les ha ido bien. Y evidentemente ahí hay muchos sectores que no están de acuerdo con la deriva neoliberal de la propia Unión Europea, que entienden que había varias soluciones. Algunas de esas soluciones pasaban por frenar las reformas estructurales en los distintos países de la Unión, que habían tenido que ver con la austeridad, y sobre todo fomentar la inversión pública, precisamente para evitar que todo este tipo de personas desalentadas puedan ser no solamente convencidas por el referéndum del Brexit, es convencidas en las próximas elecciones europeas por las opciones eurófobas o las opciones populistas que van en detrimento de la construcción europea y por el deterioro de la misma. Bueno, esto fue un académico de la London School of Economics, pero entiendo que él no votó a favor del Brexit. Sin embargo, hay otros planteamientos. Tenemos al del actual presidente todavía de la Comisión Europea, que es Frans Timmermans. Y él lo que viene a decir es que a él no le sorprendieron los resultados del referéndum y que lo que hacía era un llamamiento a los propios políticos para que asumiesen sus propias responsabilidades. Tenemos siempre la máxima de acusar
o de culpabilizar a Bruselas de todo lo que un político no es capaz de resolver en su esfera local o nacional, ¿no? Y en ese sentido esto hace mucho daño, porque el mantra o la canción de esto es problema de Bruselas. Vosotros sabéis que en este país todo era culpa de Bruselas, sobre todo durante la crisis económica, menos un tiempo que todo fue culpa de Merkel. Todo fue culpa de Merkel entre 2011 y 2012, cuando nos iban a rescatar y nos contaron que no hubo rescate y luego sí lo hubo, etcétera, etcétera. Pero siempre ha sido todo culpa de Bruselas y durante 2 o 3 años de Merkel. Ahora vuelve a ser todo culpa de Bruselas, ¿vale? ¿Qué os parece esta crítica del presidente de la Comisión? Está muy bien, lleva razón, pero otra vez vuelve a despejar, vuelve a echarle la culpa a otro. O sea, dentro de Europa, dentro de las instituciones, nadie tiene la culpa, ¿no?, de este tipo de cuestiones. Fue muy interesante el discurso que hicieron en julio de 2016, es decir, apenas unos días después de la decisión del Brexit. El presidente de la Comisión y el del Consejo Europeo, Jean-Claude Juncker y Donald Tusk, cuando dijeron que en su momento que los líderes europeos deberían responder haciendo más para defender el proyecto de la Unión Europea y hacerlo de una manera más transparente, más social y que respondiese de una manera mejor a los intereses o a las necesidades de los ciudadanos europeos. Y es verdad que en este sentido el referéndum del Brexit lo que supone o lo que puso de manifiesto fue un gran ejemplo de falta de liderazgo a escala mundial de la propia Unión Europea, por lo que tiene que ver con la política, pero por lo que tiene que ver con la comunicación también. Y evidentemente aquí las culpas son compartidas y aquí hubo una gran cantidad de culpa por parte del gobierno británico, que lo que hizo fue le salieron mal los cálculos. Hizo mal los cálculos, le salieron mal los cálculos por 1 o 2 semanas. Ellos defendieron durante 2 años y medio que la Unión Europea, con este mantra de que los euroburócratas de Bruselas se gastaban su dinero y que no tenían para la salud y que dejaban pasar inmigrantes y que Turquía estaba a las puertas y que los plátanos y que más, y ahora os voy a contar más mitos y tal, con todas estas historias las alimentaron. Hicieron la espiral, la bola de nieve la hicieron tan grande, tan grande, tan grande que cuando obtuvieron un acuerdo, después, para refrendar el acuerdo, solo tuvieron 3 semanas. Es que no pensaron que para desactivar la propia bomba de relojería que habían alimentado se necesitaba más tiempo que 3 semanas. Y al final no les dio tiempo, llegaron tarde. Es como el mal estudiante que se lo deja todo para el último día. Pues a esto les pilló el toro, se lo dejaron todo para el último día y hubieran necesitado a lo mejor 2 semanas más de seguir machacando con la canción contraria. Pero claro, ¿qué credibilidad tienes tú cuando has machacado 2 años y medio con una canción y luego cuentas la contraria? Es que a veces nosotros pensamos que los ciudadanos son tontos. Y los ciudadanos no son tontos. Es decir, es verdad que históricamente se ha adoctrinado a las ciudadanías, etcétera, etcétera, pero cada vez tenemos más acceso a la información, cada vez es más complicado adoctrinar a la ciudadanía. Y cuando tú has estado durante 2 años y medio contando una cosa, que tú al día siguiente cuentes la contraria, no es creíble. No es creíble. Entonces, esto fue un problema básico del gobierno británico, que tuvo una gran responsabilidad. El gobierno de Cameron en su momento tuvo una gran responsabilidad del resultado de lo que sucedió, ¿no? Y en ese sentido, evidentemente, y siempre volvemos a lo mismo, hubo un error a la hora de no saber comunicar tanto, pero aquí el gobierno británico, las instituciones europeas en Bruselas y en el propio Reino Unido, no saber explicar a los ciudadanos británicos precisamente qué era lo que estaba haciendo la Unión Europea por ellos, para facilitarles sus vidas. Y es evidente, y lo he dicho ya anteriormente, que los referéndums los carga el diablo y que los referéndums como herramientas democráticas están muy por discutir, y aquí los compañeros de políticas podríamos discutir bastante sobre el referéndum como herramientas de democracia directa. Y evidentemente los referéndums lo que sirve es para exhibir los motivos de desencanto de las sociedades o de las audiencias. Yo quería en esta diapositiva, que de lo que se habla es de las lecciones para aprender en el caso de la campaña de comunicación del Brexit. Yo quería puntualizar algunas cuestiones sobre las que, si queréis, podemos discutir, o si queréis podéis discutir en grupos, haced un par de grupos si queréis en la práctica que os voy a proponer. La primera es lo que hemos dicho anteriormente: el mensaje necesita de una narrativa. ¿Cuál puede ser la narrativa que actualmente sirva o que hubiese servido en este momento para que el Reino Unido no hubiera salido de la Unión Europea? Porque la narrativa que se utilizó no fue acertada, no tuvo éxito.
Bueno, esto tiene mucho que ver también la segunda cuestión con lo que apuntaron vuestros compañeros la semana pasada, es decir, hasta qué punto es digno por parte de algunas personas mentir de forma despiadada y descarada a las audiencias y a las sociedades para obtener un resultado concreto. Aquí lo tenemos con los tabloides, etcétera, etcétera. En los comicios, en los referéndums, no se puede pensar que que el resultado es evidente, que era evidente que tenía que salir que sí iban a continuar y por lo tanto descuidar la campaña, no atender la campaña, hacer una campaña mediocre, no mediocre, una campaña mala, una campaña corta, una campaña muy mala y una campaña en la que no les interesó mucho. Y bueno, una cuestión fundamental es la que habéis repetido en vuestro juego, los que habéis hecho la ponencia en el día de hoy. Cómo frenar la propaganda y las noticias falsas y cerrar el problema informativo que existe con respecto a la ciudadanía, y en este caso la ciudadanía británica en ese caso. Y es verdad que hubo una gran cantidad de votantes británicos en el Reino Unido que no sabían los datos básicos sobre la Unión Europea en el momento de la votación. Si queréis ver, y si soy capaz de verlo o de encontrarlo mientras que os hablo, fue muy interesante acudir a ver, después del resultado del Brexit, en las horas posteriores al resultado del Brexit, si lo encuentro aquí os lo digo, cuáles fueron los términos o las cuestiones más buscadas en Internet. Y si lo encuentro... Sí. Si lo encuentro, las cuestiones más buscadas en Internet eran, sí, en el Reino Unido, ¿vale? En el Reino Unido, justo después de la votación, lo que más se buscaba en Internet era, con respecto a, claro, al Brexit, el número de Estados miembros de la Unión. 1. El 2. La segunda otra cuestión, si Suiza era o no Estado miembro de la Unión. ¿Y qué más se buscaba? ¿Qué más se buscaba? Bueno, esas eran dos de las cuestiones esenciales que se estaban buscando en aquel momento. Es decir, que evidentemente aquí había un problema de educación, un problema de formación. Es decir, ¿y de quién es la responsabilidad que el británico no tenga ni idea, iba a decir otra cosa, pero ni idea de cuántos Estados miembros hay en la Unión o de si Suiza es un Estado miembro? ¿De quién es la culpa? Bueno, el nivel el sistema educativo británico va a tener mucha relevancia en esto, pero a lo mejor la Unión Europea también tenía alguna responsabilidad, ¿no? Después, evidentemente, la estrategia del Leave utilizó una gran cantidad de mentiras, de propaganda, manipuló información, utilizó falsos argumentos y tuvo un gran apoyo de todos estos tabloides que vosotros conocéis. Y esto es evidente que diarios como el Guardian no consiguieron contrarrestar todo lo que estaban haciendo los tabloides, entre otras cosas porque llegaban a unas audiencias mucho más reducidas. En este caso, el voto del votante informado cuenta tanto como el del votante desinformado, y por lo tanto aquí lo que se ganó fue en cantidad, no en calidad del voto, si lo queremos llamar así, y si se pudiera hablar de calidad del voto en algún momento. Y evidentemente aquí hubo una falta de compromiso de Londres por explicar que lo que estaban diciendo los tabloides eran por explicar, verificar, fact-chequear, si esa palabra existe en castellano, o por cambiar los marcos, como estábamos proponiendo anteriormente con César. Es decir, aquí hubo una falta de interés, si lo queréis ver así. Es que, ¿cómo estos locos van a votar que no? Y al final no hicieron nada, y como no hicieron nada, al final se quedó la casa sin barrer y tenemos el resultado que tenemos actualmente. El Eurobarómetro 83 de mayo del 2015, justo un poco antes del Brexit, un año antes, explicaba precisamente todo esto que os trataba yo de comentar, también este tipo de cuestiones sobre las cuales los británicos no estaban concernidos, cuestiones básicas sobre la Unión Europea, casi como lo de los estados, como lo de mi alumno de políticas de hace 4 o 5 años sobre España como país miembro, pues casi era eso lo que buscaban. Y sí que tenemos que tener en cuenta algo que ha apuntado también el compañero de atrás, ¿no? Perdón. Y es decir, que esto no podemos pensar que esto fue una historia que se inventaron los tabloides británicos en un momento, sino que aquí había un caldo de cultivo sobre el que se venía labrando años atrás, ¿no?
Todo esto es algo que tenemos que ser capaces de entender. No quiero entrar en las otras cuestiones porque a lo mejor van a alargar un poco la cuestión, y sí que me gustaría que pudiésemos hacer algún tipo de práctica o algún tipo de comparación. Yo, antes de presentaros la práctica, sí que quiero hacer referencia a algunas de las cuestiones que han tratado vuestros compañeros. Si veis el libro que os he recomendado alguna vez, el libro que hemos escrito los profesores de este curso para vosotros, si veis, hay si lo tenéis delante, podéis acudir a un apartado que es el de la página 155, que habla de las contranarrativas, los euromitos, ¿no? Esto es precisamente, algunos los habéis apuntado vosotros en vuestra presentación. Si acudís a la página 155, la de los euromitos, ahí podéis ver, no os lo voy a leer todo, pero sí que quería hacer referencia a algunas de las cuestiones, porque ya muchos de vuestros compañeros vuestros compañeros ya las han apuntado, ¿no? Sobre las contranarrativas a la Unión Europea basadas en información falsas que durante la campaña del Brexit anduvieron circulando. Es muy interesante si acudís a un blog que tiene cabida dentro de la propia página de la Comisión Europea, que se llama Euromits en inglés, creo. ¿Vale? Es este. Si ponéis Euromitos en inglés, es un blog muy interesante, porque como veis tiene ya 400, casi medio millón de visitas. No son las mismas que las de nuestra página. Y aquí lo que tenéis, voy a ver, porque yo esto lo tengo resumido, que como esto lo tuve que escribir yo, pues así nos apoyamos en lo que está aquí puesto. Euromitos, la propia comisión, os leo, la propia Comisión Europea ha creado un blog o web, que es el de los euromitos, en el que realiza una suerte de recopilación de falsos mitos o noticias publicadas en torno a la UE, a la vez que una verificación o prueba de la falsedad de las mismas. Este es el blog, que es esta dirección, denominado Índice de Euromitos de la A a la Z, y lo que contiene es un interminable listado. Creía que iba a dar las cifras, pero no las puse. Voy a buscarlas. Un interminable listado de euromitos publicados por los medios de comunicación durante las 3 últimas décadas, que suponen una extraordinaria fuente de fantasía, hilaridad y ridículo, que ha alimentado asimismo el contenido de numerosos vídeos alojados en internet y principalmente en el canal de YouTube. Si bien resulta, bueno, no iba a recoger, lo que sí hacía ver, no podía recoger todos los euromitos, porque claro, esto me parece que eran como... Pues no lo sé, yo es que ahora mismo no sé si eran 300 o 3000, la verdad es que habría que leerlos, tenéis que verlos aquí. Si picáis en cada uno de estos, os explica cada una de las noticias que han sido atribuidas falsas o sacadas de contexto con respecto a la Unión. Es decir, que aquí para hacer un trabajito tenéis como 2000 o 3000, ¿no? de cuestiones, ¿no? Y que son muy interesantes. Entonces, dice además de casi 300.000 visitas, pues ya tenemos, con el Brexit ya tenemos 480, es decir, en apenas 3-4 meses hemos pasado de 300.000 a 480.000 visitas. Esto se ha alimentado bastante estos meses. Y una breve consulta al sitio web permite comprobar que se han atribuido a la UE la responsabilidad y la culpabilidad de obligar a los ciudadanos a padecer situaciones tan dispares y disparatadas. Esto es casi para una antología del chiste, ¿no? Situaciones disparatadas como las siguientes, ¿no? Ya había puesto algunas, claro, es que aquí de 2.000 o 3.000 pues tenía que elegir 4 o 5, ¿no? Y había elegido también la de los plátanos curvados o curvos. Pero también es interesante cuando se dijo que la Unión Europea iba a obligar a pintar las tradicionales ambulancias británicas de amarillo y azul, que son los colores europeos. En el marco de la campaña del Brexit, la cuestión de los... ¿Ves? Por eso te decía que yo tenía otras cifras. Habría que mirar si me equivoqué yo o no, porque yo tendría que volver a mirar en mis apuntes de dónde saqué yo estas cifras para escribir esto, ¿no? Lo que venía a decir es que en el marco de la campaña del Brexit la permanencia suponía el desembolso de 350 millones de libras a la semana. Esto es a la semana. ¿Sabéis cómo se saca esta cifra? Es lo que el Reino Unido aporta a la Unión al año, lo divido entre 52 semanas y me salen los millones de libras. Lo que pasa es que ellos solo contaron lo que aportaban. Ellos no contaron lo que recibían. Yo he hecho la cuenta que aquí puede ser lo que no has incluido tú, o lo que yo creo que tú no has incluido. Yo no solo conté lo que recibían en políticas, sino el famoso cheque británico. ¿Alguien sabe lo que es el cheque británico? El Reino Unido y me va a corregir Julie en mi pronunciación pésima del francés, en la reunión de Fontainebleau. Para eso tenemos aquí a Julie para corregirme bien cuando hay que hablar francés. En 1984, y para aceptar precisamente la política regional europea,
llegó a una máxima muy interesante a la cual no ha renunciado hasta la fecha. Y fue que dijo, de la cuenta final de resultados, es decir, lo que yo aporte menos lo que reciba en función de las políticas, a esa cuenta final, me vais a dar de vuelta 2/3 de eso. Es decir, vamos a imaginar, el Reino Unido le sale a pagar cada año 10, pero recibe 7 en políticas europeas. ¿Cuál es la cuenta final? 3. Es decir, lo del famoso autobús británico, lo de los 350 millones, es que ellos solamente contaban, tenemos que pagar 10 a la Unión. No contaban que recibían 7, ya solo tenían que pagar 3. Pues bueno, de esos 3, es peor todavía, porque de esa cuenta final, ellos, en base a aceptar unas de las políticas, y sobre todo bajo el chantaje último de, o esto me voy, ¿no? Lo de siempre, ellos obtuvieron el famoso cheque británico, al cual no han renunciado y sigue todavía vigente mientras que sean miembros de la Unión. Que quiere decir que de esos 3, los estados, bueno, una serie de estados que al final son Francia, Alemania, Italia y España, sobre todo como estados más grandes, tienen que devolverles 2/3 de esos 3. Si yo te tengo que devolver 2/3 de esos 3, al final, ¿cuánto? Te devuelvo 2. ¿Cuánto te queda? 1. O sea que al final, entre 10 y 1, ellos dicen, tengo que pagar 10, 350, al final mis cuentas salían que eran 30 millones de libras a la semana. Habría que ver esas cuentas, si a ti te han salido 190, yo no quiero decir que yo llevo razón y tú no la llevas, ¿eh? Yo la hice en su momento, pero me pude equivocar, igual que cualquiera, eso tendremos que verlo. Pero a mí lo que me salían es que si le quitamos las percepciones netas y le quitamos la devolución del cheque británico, al final esos 350 se quedaban en 30. Es decir, en torno a un 10% de lo que estaban diciendo. Es decir, la mentira o la descontextualización llegaba a un 90% en mis cuentas, que pueden estar equivocadas si vosotros habéis encontrado otras, seguro, ¿eh? Sin el cheque británico. Vale. O sea que sí, Claro, un cheque británico siempre tienes que hacer, pues si os ha salido 190, le tienes que quitar 2/3 de esos 190. Si 180 lo divides entre 3 serían a 60, le tienes que quitar unos 120, unos 125 le tienes que quitar a 190, pues si 190 le quitas 125, te salen, cuéntalo, pues te salen 60 o 70. A mí me salían 30, a ti 60 o 70. Ponle que sea la mitad. Y esto 45. es algo exclusivo del Reino Unido que no tienen los demás países. Estos dijeron en el año 84 que para aceptar... Año 84, ¿qué pasa? ¿Quién entra en el año 86? España y Portugal. ¿A quién beneficia más la política regional? A España y a Portugal, porque eran países bastante pobres en aquel momento. Para aceptar la nueva política regional, la entrada de España y el Reino Unido, querían... eso es el famoso... lo que dijo Margaret Thatcher en el año 84, es el Give me my money back. Esto lo habéis escuchado seguro. Devolverme mi dinero, y devolverme mi dinero, dadme el cheque. Y el cheque son 2/3. Y se le ha planteado muchas veces al Reino Unido, bueno, es que ustedes están muy por encima de la media europea. Bueno, tenemos 10, 12 nuevos países del este. ¿Por qué no renuncian ustedes al cheque británico o a una parte del cheque británico? Y el Reino Unido nunca ha renunciado desde el año 84, y estamos en 2019, 35 años después, nunca ha renunciado al cheque británico. ¿Vale? Entonces, claro, esto es la parte que no se cuenta, ¿no? La parte que no se cuenta. Pero también han sido contribuidores netos, siempre. Sí. O sea, Sí. yo también entiendo el punto de vista de los británicos. Yo, si fuese británico, me gustaría tener ese cheque por mucho. Estoy siendo solidario, pero no tan Ya, solidario. pero entonces los alemanes y los franceses, ¿qué van a decir? Que ellos también son contribuidores netos y que ellos no tienen cheque. A lo mejor los países no quieren contribuir tanto. O sea, porque esto es una devolución en base a lo que estás contribuyendo netamente. Si no estás contribuyendo netamente, no hay devolución ninguna, ¿no? Ajá, claro, claro. Sí. Pero ya, a mí no me parece tan mal. Pero ya es mi opinión personal. Bueno, ahí podíamos discrepar más. Vale, lo que os estaba diciendo, lo de los 350 millones, que a mí se me quedaban en 30, pero que hemos hecho otra cuenta, se pueden quedar en el 45 como mucho, a lo sumo 50, si queréis. Lo del tema de los 5 millones de inmigrantes que estaban en las puertas tocando en el Canal de la Mancha para entrar en el Reino Unido. ¿Qué más tengo yo aquí puesto? Hay una muy graciosa, con respecto a España es muy interesante, la de los toros, que decían que con los impuestos que pagaban, con esos impuestos que pagaban los británicos, se estaban financiando los toros en España, las corridas de toros. Y luego hay otra bastante, no sé si interesante, pero por lo menos curiosa. En otro de esos misunderstanding, como algunos de los que han reflejado Kevin y Alejandro, venían a decir que la Unión Europea pretendía reducir la oferta de preservativos a una única talla universal.
Esto se lo sacaron con respecto a la homogeneización de las tallas, etcétera, etcétera. Decían que iba a haber una sola talla de preservativos y que eso lo iba a resolver lo iba a resolver Bruselas. Yo aquí siempre hago la misma pregunta, que no sé si su preocupación era por exceso o por defecto. Eso ya no sé yo cuál era el problema de lo de la talla universal. Eso habría que analizarlo, ¿vale? Por lo tanto, si queréis más información sobre este tema yo os recomiendo mucho que os veáis el blog de los euromitos, y aquí encontráis algunas barbaridades muy, muy interesantes, ¿vale? Le podéis dar un vistazo. Bien, como nos quedan 15 minutos y yo os había prometido una práctica, ya evidentemente yo no voy a empezar hoy con la parte de medios de comunicación, sino que empezaré la semana que viene. Mi práctica tiene que ver con alguna de las cosas que hemos visto. Yo quiero que ahora, quedan 15 minutos o 14, por lo tanto os reunís 5 minutos y luego discutimos los resultados otros 5 minutos de pie y con el micrófono, y no vamos a hacer mucho más. Yo quería que, yo os he hecho una disección de las campañas del Leave y del Remain en general. Yo quiero que ahora, como la mayor parte de vosotros tenéis dispositivos móviles, es decir, tenéis teléfonos o tenéis ordenadores, lo que quiero es que veáis las campañas en línea, es decir, las campañas en Twitter, había dos del Leave. Si buscáis en Twitter teníais porque yo os hablo del Stronger In, que fue como se llamó la de quedarse, la del Remain, como las dos de la salida, el Vote Leave y el Leave.eu, el punto Unión Europea, ¿no? Entonces quiero que las veáis y que os metáis un poco en Twitter para ver esas campañas, ponéis los hashtags y que intentéis ver en relación a la cantidad de información de una y de otra, en relación al análisis de sentimientos, es decir, si eran campañas basadas en lo positivo y en lo negativo, y en relación, lo que hemos dicho anteriormente, a los contenidos y al encuadre o cómo se enmarcaron los temas tratados, y a la postulación aquí resumo un poco la discusión con César anteriormente, ¿no? El framing versus la agenda setting, ¿no? Los encuadres versus la verificación, ¿no? Dadle un vistazo, por favor. Si queréis unos pocos, si queréis los de la izquierda os podéis poner con las del Stronger In, y los de la derecha con los del Vote Leave o Leave EU, como queráis. Dadle un vistazo a las campañas en Twitter en base a estos 3 criterios. Los dejo aquí puestos. 5 minutos y luego discutimos en 5 minutos lo que habéis encontrado en Twitter, ¿vale? Tenéis dos lados. El Stronger In de una parte y de otra parte el Vote Leave y el Leave EU. Digamos, para que veáis solamente el número, ya había dos tipos de campaña en Twitter externa y 2 interna. Mientras tanto, que no se me olvide, os voy a pasar vuestra campaña de firmas, que si no... Esto lo agrando por si no lo veis. ¿Lo veis ya? ¿Lo podéis ver? Si queréis, para organizaros mejor, escoger unos pocos el Stronger In y otros pocos el Vote Leave, como queráis. Pero no da tiempo en 5 minutos de verlo todo. El problema de Stronger In es que las 2 frases, 2 palabras tan normalitas, sale de todo menos... Mirad a ver si a través de hashtags... Mira, si picáis aquí... Mira, podéis ver esta investigación donde yo os voy a remitir después, que es lo que evalúa, digamos, hay trabajos académicos que han tratado esto. Mirad esta. Mira, esto es de la Universidad de Surrey, se llama Sticks and Stones Comparing Twitter Campaigning Strategies in the EU Referendum. ¿Vale? Ahí tenéis un poco sobre el tema. Esto de Escocia y el último tweet es de la Limpia 23.
Ya el problema es que no sé si después de tanto tiempo ya las habrán cancelado algunas. La oficial del Strongerin, Instagram y Facebook están cerradas. ¿Y Twitter? Tiene 100 seguidores y no sé cuántos tweets. Y un tweet. Y la de. Para las cuentas oficiales. No, ahí hubo... Es que era para que os dieseis cuenta precisamente de que cuando yo os digo es que no se molestaron mucho, es que no hicieron una gran cosa, es que es verdad, es que dijeron, bueno, al final si el resultado ya lo sabemos, no hay problema, es que al final fue una cuestión de el alumno que no se estudia el examen, es que al final fue, no, esto no te preocupes, y claro, al final te confías, no, esto es como juego con un tercera división, voy a ganar seguro, bueno, pues claro, si no te pones... Podéis darle un vistazo si queréis, este artículo es muy interesante, que es al que yo voy a remitir después, donde habla precisamente de lo que yo os estoy pidiendo que hagáis, pero bueno, es un artículo de 20 páginas, lo podéis descargar por aquí y donde se os explica... A ver, pasad por allí, ha pasado ya, ¿habéis firmado todos esta clase? Pasadla por allí por detrás, que ya que os quedáis hasta estas horas, que son inhumanas. A ver, nos quedan apenas 5 minutos, por lo tanto, si habéis visto algo que habéis visto, ¿qué os parece con respecto a estas tres cuestiones que estábamos hablando? La cantidad de información, que creo que ya el compañero ha empezado a ver algunas cosas significativas, el análisis de sentimiento, argumentos positivos o negativos, y las cuestiones de los encuadres y de la elección de los temas, ¿no? De la agenda setting. ¿Tenéis el micrófono por ahí? Tenemos 5 minutos, por lo tanto, ¿quién es el primero que se atreve a decir algo?
Venga. Pero de lo que habéis visto en Twitter, ¿eh? No de otra cosa. ¿Sí? Pulsad. ¿Funciona o no? Sí. Funciona. Que es gracioso porque Donald Trump ha respondido a un tweet de Leave European Union, ha dicho que la Unión Europea fue una buena cosa, que la Unión Inglaterra se fue debería leave la Unión Europea, pero la cosa es cuando Trump ha llegado a la Casa Blanca no sabía lo que estaba la Unión Europea antes. Es gracioso por esto. Que este chico en este presente hace un comentario estúpido porque no sabía lo que fue la Unión Europea y ahora sabe todo de la Unión Europea, de toda la historia en solo 2 años, que es gracioso. Y que dice, the European Union is likewise a virtual trading partner with the United States, which will change. Es decir, que no. Sometimes in life you have to let people breathe before it all comes back to beat you. Es muy filosófico. Bien, ¿qué más habéis visto de las campañas de Twitter? Nosotros estamos mirando la otra campaña que ¿Sí? de Leave You, que sigue activa. En cambio, la oficial, que es Vote Leave, se acabó a los 2 días ya de la votación. Y bueno, esta como es privada, pues evidentemente sigue. Y hacen bastante crítica a Theresa May y al acuerdo de retirada que está haciendo, como si fuese un gesto de debilidad del Reino Unido. Ajá. Y muestran bastante descontento con ella, como si fuese lo peor que... Claro, es que estos ya están en los siguientes estadios, las siguientes etapas. Nosotros estamos efectivamente. todavía en el referéndum y ellos están ya en lo que se está debatiendo Y actualmente. En este tweet que tenemos aquí ahora mismo delante es muy bueno porque sale pues la imagen de Bart Simpson al principio copiando, típica de los Simpsons en la introducción, pero lo que está escribiendo pone: el acuerdo de retirada no es el Brexit, y lo pone repetido muchísimas veces, y es Bart Simpson pues copiando eso a modo, ¿Qué pone? de, El acuerdo a de modo re- de meme gracioso. ¿El acuerdo? protesta. No es el Brexit, ¿no? Sí, no es Brexit. O sea que el acuerdo de retirada no es lo que se ha votado, básicamente. O sea, que ellos quieren un Brexit duro, ¿no? Quieren Sí, nada que ver. juega mucho con el hashtag de Leave means leave, ¿Sí? de salir significa salir. Y bueno, pues lo repiten bastante. Muchos memes de Theresa May, incluido photoshopear su cara a la de un perro. Y Donald Tusk está paseando al perro con una correa. Ha photoshopeado la cara de Donald Tusk a la del hombre que Vale. está paseando al perro. ¿Alguien ha visto, si no le voy a pedir al compañero que sí la ha visto, sobre la campaña del Stronger In? ¿Habéis visto sobre el Stronger? Venga, es la última intervención Sí. casi, que estamos sobre la hora y que encima de que os hago estar aquí 5 horas, que os pida más, ya me vais a crucificar. La lista, por favor, me Sí, la hacéis nosotros llegar, porque si la pierdo no queda constancia de que habéis estado aquí y no sirven para estas 5 horas. Que nosotros hemos estado viendo un poco de ambas. En el Remind sí que era una posición un poco más suave, de una persona más por el statu quo, y la de Leave me ha parecido, hemos leído un tuit un poco fuerte, porque también es acerca de una noticia que siempre últimamente se estaba hablando de si iba a haber un ejército europeo de la Unión Europea. Entonces ha habido gente que lo ha utilizado como... De hecho, el tuit era: cada vez que Europa se alza las armas, algo malo pasa. Por eso tenemos que irnos de la Unión Europea. En plan, hay que huir del barco que se lía. Y luego los otros pues era un poco más tranquilo, una foto con la camiseta, el hashtag, pero nada de argumentario ni nada por el estilo.
Vale, para ir cerrando, apuntaba el compañero que es una cosa muy importante, es la gran desigualdad en cuanto a información y en cuanto a los propios tweets y los propios seguidores en unas y otras. Es decir, la campaña del Stronger In dio por descontado que aquello estaba resuelto, que el partido estaba ganado y ni siquiera lo jugó, ¿no? Y fue uno de los problemas que tuvieron que ver al final con el resultado, incluso en redes sociales, incluso en Twitter. ¿Vale? Como estamos sobre la hora, yo no os quiero interrumpir más, simplemente deciros que si estáis interesados en este tipo de cuestiones, precisamente hay un trabajo académico que es este que os enseño aquí, Sticks and Stones, Comparing Twitter Campaigning Strategies in the EU Referendum, donde podéis encontrar análisis mucho más pormenorizados que el que hemos hecho nosotros aquí en 10 minutos sobre esta cuestión. ¿Vale? Y ya simplemente deciros que nosotros estamos, hoy es, que salgamos al calendario. Hoy hoy es 11 de abril. Nosotros no nos vemos evidentemente el jueves que viene porque es fiesta, pero sí el día 25 y allí vamos a tratar todas las cuestiones que no hemos visto hoy sobre Unión Europea y prensa, más las que estaban previstas medios de la Unión Europea y medios de la Unión Europea o medios paneuropeos, todo aquel discurso que hicimos. Yo quiero preguntar con toda lealtad y una pregunta para nada capciosa. ¿Quién está? Además creo que es Rocío, ¿no? Vosotros sois los que vais a presentar la semana que viene, ¿no? Bueno, sé que de vosotros me puedo fiar porque como si no os puedo suspender otra asignatura también, no pasa nada. Vale, nada. El 25, sí, perfecto. Era para saber porque, claro, es que las clases hay que organizarlas en función de unos tiempos. Y si hoy teníamos una exposición que no ha existido porque las personas ni siquiera se han presentado. Entonces, claro, eso no puede pasar porque, para empezar, es una falta de respeto no solo conmigo, que me tengo que inventar la clase, sino con vosotros, que al fin y al cabo estáis aquí, que venís. Por lo tanto, simplemente para saberlo, pero bueno, yo sé que César y Rocío no lo van a hacer porque no se van a atrever. Que tengáis unas felices vacaciones, que lo paséis bien, muchas gracias por soportarnos y nos vemos en 2 semanas. La lista, por favor, que si no perdéis las 5 horas que habéis empleado aquí. Nada, vosotros no tenéis nada que hacer. Hasta luego.